Pero una pregunta, Junior. Este, aquí era cierto de que el equipo o dentro de las instalaciones se daban drogas o simplemente fue la evasiva de tu hijo. Sí, es que vamos a lo mismo. Cuando él se estaba bautizando, cuando él se iba a bautizar, yo le decía, no tiene la madurez. O sea, porque estaba hablando que tenía 15 años. 15 años para 15 años. bautizarse, 15 años, ok, Sí, él lo bautizaron entre los 15 y los 16. ok, correcto. Un menor de Entonces, edad, aquí, sí, era menor de edad, sí, correcto. Sí, porque él estaba en la secundaria todavía. exacto. ¿Qué edad Luego, tiene? Perdón, disculpa que te interrumpa, Junior. sí, ya era mayor de edad y a él Ok, lo nombraron anciano cuando tenía 22. wow. Esta parte es la que yo quiero subrayar y audiencia, mucho ojo con esta parte, porque un anciano de 22 años, si aún veía, un servidor veía 30 años objetable el término anciano para un joven de 30 años, 22 años, estamos hablando de un tema, pero muy delicado. Entonces me dice él que son mentiras, que el comité es algo amoroso. Y entonces le digo yo a él, pero ¿cómo me va a decir usted a mí de que es algo amoroso? Sí, Ujú, que yo que sepa, hasta la fecha a usted nunca le han hecho un comité judicial. ujú. Y me dice, pero sí he estado ahí. Digo, pero ¿cómo? Para que usted esté ahí es o porque es el acusado o porque usted es anciano. Y me dice, sí, pa, yo soy anciano, me nombraron hace 3 meses. Hola, ¿qué tal amigos? Un enorme gusto poder estar de nuevo con ustedes. La verdad, en esta ocasión, esta entrevista en realidad me llevó un poco de tiempo poder, pues prácticamente conectar en el sentido de concertar la cita y porque una experiencia de vida muy interesante que viene desde Costa Rica. Y tenemos con nosotros a un gran amigo con el que he tenido ya algún trato, alguna conversación ya desde hace que será como un mes, 2 meses aproximadamente. Y pues nos hemos platicado algunas cosas, hemos intercambiado puntos de vista. Y es una persona muy interesante porque él realmente nunca fue testigo de Jehová. Sin embargo, estuvo estudiando con la secta de los testigos de Jehová y parte de su familia está dentro del sectarismo de los testigos de Jehová. Y les presento en esta ocasión a Junior. ¿Qué tal, Junior? ¿Cómo te encuentras, Junior? Muy bien, Jimmy, muy bien. Es Bien, mi primera experiencia, un poco nervioso, igual que todos los entrevistados, claro, por supuesto. y quiero dar mi punto de vista Sí, y poder ayudar en esta gran obra que hacen todos los activistas. perfecto, Junior. Me parece excelente. Y algo a la audiencia es que Junior no se puede presentar ante la cámara porque, como bien lo saben, parte de su familia, él ya nos irá platicando poco a poco y ustedes podrán entender que no se puede presentar todavía ante la cámara porque mantener en anonimato su imagen por el tema de su propia familia. Porque no quiere que su familia se vea atacada precisamente por él, pero él nos va a hablar la verdad más que nada, ¿sí? Sin embargo, bueno, esta situación prevalece de momento y será un placer escuchar su experiencia. Pues Junior, vamos a empezar con la pregunta, ¿desde cuándo conectaste con la secta de los testigos de Jehová? Bueno, curioso, creo que todos en la vida, en algún momento, se les cruzó un testigo de Jehová. La primera experiencia fue estando en el colegio, donde teníamos claramente, habían 3 alumnos Ajá, en la secundaria que eran testigos de Jehová y ellos en el recreo, lo que nosotros llamamos el recreo grande y en la hora de almuerzo, ellos se ajá, retiraban a estar juntos y ellos se apartaban de todos nosotros. Entonces esa fue digamos, la primera visión de ellos y ajá, el hecho de que ellos no cantaran el himno
y no quisieran, y que uno le daba la impresión que era que no querían participar de los actos cívicos, pero en realidad uno sabía que, o sea, uno no tenía esa idea, ahora sí sabemos que les prohibían ese detalle, ¿verdad? Ah, es correcto, sí, exactamente. Esa fue la primera impresión, vamos a llamarlo así, que tuviste con los testigos de Jehová, aunque tal vez no lo entendías del todo por qué era así su comportamiento, ¿verdad? Es correcto, sí. Bien. Pasó el tiempo y ¿cuándo fue que conectaste más con los testigos de Jehová? Bueno, curiosamente, eh, en la juventud a mí me gustaba mucho bailar y fui a un salón de baile Ujú. y ahí conocí a la que es actualmente mi esposa, ya tenemos 28 años de casados. Wow. Ah, Y bien. cuando ya empecé yo a visitarla, a convivir ya un poco, que me presentó con la familia y eso como amigo, ¿verdad? Fue cuando me empecé a ver libros así como de pasta dura, Ajá. libros que como parecían religiosos y algunas revistas, cuando veo así una mesita, una revista La Atalaya y a la puñal. Yo creo que por aquí como que hay testigos de Jehová, fue lo que pensé, porque siempre, inclusive yo siendo joven, Ujú. escuchaba que le decían los atalayas también. Cuando Ah, aquí en Costa Rica se les conocía como los atalayas. ok. Y, Ujú. y descubrí de que digamos, mi esposa no era testigo de Jehová en ese momento, Ok. era solamente mi suegra y los dos hermanos mayores, ¿verdad? Ok, Eh, perfecto. Eso fue básicamente ahí, pero digamos, llevamos una vida normal porque mi esposa, digamos, al no ser testigo, ella trabajaba en una empresa, Ujú. estudiaba, y entonces ella, digamos, de momento llevaba una vida aparentemente normal, ¿verdad? Claro, exactamente. Este punto es muy importante, Junior, porque ahorita este término que le das, que llevaba una vida aparentemente normal, es porque a medida que vaya avanzando esta experiencia vamos a entender en qué parte tú la has considerado como una vida anormal o una vida fuera de contexto de la realidad, ¿verdad? Más que nada, fuera de contexto de la realidad. Pero bien. Ahora bien, ¿qué sucedió ahí? Ella no era testigo de Jehová. ¿Tú en ese tiempo habías tomado algún curso de la Biblia con los testigos de Jehová o no tenías también nada que ver con los testigos de Jehová aún? No, porque yo era católico y era practicante, inclusive estuve en el coro de la iglesia. Ok, Entonces mi adoctrinamiento, por decirlo de alguna manera, era católico. Y yo siempre en la iglesia escuchábamos hablar de los hermanos separados, ajá, que había que exacto. tener cuidado con los hermanos separados. Entonces, yo siempre mantenía como ese escudo protector ante cualquier otra religión que no fuera la católica, ¿verdad? Exacto. Básicamente. Todo transcurrió con normalidad, inclusive nosotros nos casamos por la Iglesia Católica, haciendo en la Iglesia Católica lo que se llama una dispensa, porque mi esposa sí fue bautizada en la Iglesia Católica, Ok. más no había hecho la primera comunión. Y aquí voy a hacer un gran paréntesis A ver, sí, adelante. para lo siguiente, de que los testigos de Jehová, como ya sabemos por vastas experiencias que hemos visto, es Claro. un grupo de ideas muy cerradas. Sin Ujú. embargo, aún en la Iglesia Católica existe algo que se llama la dispensa. Entonces, mi esposa nos casó un sacerdote, aún cuando mi esposa no tomó la comunión y no bebió del vino y no se hincó. Tres cosas que hizo mi esposa y aún así nos casaron, dando al traste con lo que se llama el movimiento ecuménico que ha promulgado la Iglesia Católica, que es que todas las religiones cristianas se pudieran integrar y puedan compartir más, ¿verdad? Eso es un dato interesantísimo que les quiero dar ahí al respecto. Claro, por supuesto. Ahora tengo una duda, Junior, tengo una duda. A ver, ella se casa contigo en la iglesia católica, pero ¿qué pasó ahí con sus padres, especialmente con su madre, porque también ya era testigo de Jehová y sus hermanos? ¿Asistieron a la boda? ¿Asistieron a la fiesta? ¿O qué sucedió ahí? ¿Cuál fue el convenio o cuál fue el arreglo que se dio?
exactamente, el arreglo, que es una palabra que llegamos a aprender después de tantos años de estar conviviendo con ellos. Sí. Mi suegro entró, mi suegra se quedó afuera de la iglesia y y la hermana mayor y el hermano mayor. La que estuvo acompañando, que siempre hay una mujer que es la que está arreglando el velo y cualquier detallito, fue Ajá. la hermana que no estaba bautizada. Ahora, ahora bien, se casan, la mamá se queda afuera, no participaron, pero a la fiesta hubo participación por parte de la mamá y de los hermanos. Ah, sí, correcto, correcto, sí, 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 sí. O sea, ahí ya no hubo ningún problema porque la Ok. fiesta, todos los que hemos estado en una boda de testigos de Jehová, Ujú. sabemos de que por un lado están los testigos de Jehová, todos juntos, y por otro lado están los que no son testigos, ¿verdad? Y se echa de ver casi que a leguas, porque ya uno Es, ya tiene el ajá, ojo clínico después de prácticamente 30 años de haber estado en contacto con ellos, ya un poco ajá, más en serio, pues ya exacto. uno tiene el ojo clínico para ver esa diferencia. Claro, por supuesto. Casi, casi es como si hubiera abierto el mar muerto y por un lado unos y por otro lado otros. Es, ¿Verdad? es correcto. A forma de broma, perdón, pero como a forma de broma, ¿no? Pero bueno, en fin, al final de cuentas había una diferenciación, ¿verdad? De este asunto Junior. Pero bien, ¿qué sucede posteriormente? Se casan, comienzan a tener su vida matrimonial. Pero ¿en qué momento hay un cambio, por así decirlo, en el tema de que tu esposa ahora empieza a conectar más con los testigos de Jehová? ¿O cómo entra el sectarismo en tu vida familiar? Porque yo creo que es la forma más correcta de decirlo. ¿En qué momento entra el sectarismo a tu vida familiar? Sí, todo iba muy bien. Ujú. O sea, llevamos una vida totalmente normal. Íbamos a fiestas de cumpleaños de familiares que me invitaban, íbamos a bailar, íbamos a pasear, íbamos a todo lado. Pero cuando ella se embarazó de mi hijo, fue cuando ella, digamos, como que tuvo como un chip, ahí se le despertó. Sin embargo, como le he comentado en varias conversaciones, Ujú. mi hijo sí tuvo su fiesta de cumpleaños, como le dije Ok. yo a usted hace un rato, de cumpleaños, ¿verdad? Se organizó todo, tuvo sus invitados y todo lo normal. Pero cuando ya mi hijo va a cumplir los 2 años, ya ella había retomado, digamos, el estudio, porque ella era como una estudiante eterna, ¿verdad? Ok. Como que ella estudiaba y al rato dejaba y no estudiaba y Ujú. estudiaba y no estudiaba, y ya después de ese cumpleaños de mi hijo, ella lo tomó más, como más en serio, entonces ya no hubo un segundo cumpleaños, o sea, inclusive que yo quería organizarlo, pero ahí es donde empieza ya la primer piedra en el zapato, que Ujú. queriendo organizar la fiesta del segundo cumpleaños de mi hijo, ya ahí hubo un freno. Y uno por no entrar en discusiones, porque yo creo que todos los que hemos estado cerca y la gente los ve, dicen, no, no, ellos andan bien, ellos andan predicando, ellos no le hacen mal a nadie. Y uno, precisamente, para no entrar en eso, entrar en conflictos de pareja, porque Exacto. al final de cuentas uno dice, pero es una fiesta, el chiquito todavía no se da ni cuenta, él no va a recordar después, más adelante, Exacto. que tuvo una fiesta de cumpleaños siendo tan bebé, etcétera. Entonces, uno no quiere discutir, y eso lo va envolviendo, en lo que ya hemos hablado en varias ocasiones, lo va envolviendo a uno sin querer en esa telaraña Ujú. de indecisiones y decisiones, porque eso es lo que lleva a esto al final. Ujú, exacto. Quién fue la manzana de la discordia, por llamarlo de alguna manera, para que tu esposa Junior pudiera en un momento dado hacer este cambio drástico en tu vida al grado de dejar de festejarle el segundo aniversario a tu hijo? ¿Quién fue la manzana de la discordia? Mira, es que no tengo ni siquiera, es que no recuerdo eso, como eso hace tanto tiempo, eso hace Ok, más de 24 años, entonces
no puedo recordar. Yo lo que creo es que como lo hemos visto, yo tengo muchos años de estar viendo, ya tengo más de 5 o 6 años de estar viendo canales de activistas, Ok, ellos siempre tienen lo que hemos hablado, tienen como ese gusanito de agradar al tal Jehová, como dice usted, de exacto. agradar al tal Jehová. Entonces, creo que tiene que ser eso, algo se le despertó en la conciencia y ella, llevando un hijo para arriba, ella me decía que ella no quería, que era algo que yo no entendía tampoco, pero bueno, tampoco le iba a discutir, que ella no quería que nuestro hijo se criara como una cabrita, me decía. Eso es, ¿Cómo una qué, y yo perdón? me lo meto como una cabrita, Cabrita, ok, perdón. como Ok. una cabrita. Entonces, algo que yo en el momento, yo lo veía inocente todavía, yo lo veía inocente, entonces no veía yo mayor cosa, porque creo que hasta ese momento, igual como lo vuelvo a repetir, uno veía que ellos hacían verdaderamente lo que dice la Biblia, que dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo Claro. 24, que ya casi me lo voy sabiendo de memoria, de que había que ir y predicar. Y entonces decía uno, sí, mira, pues uno en ese momento, sinceramente, uno sí sentía de que ellos hacían la voluntad de Dios. Ok, correcto. Ahora, Junior, una pregunta importante. Todo iba bien. ¿Hasta qué momento te diste cuenta que hay algo que estaba lastimando a tu relación matrimonial, a tu vida de familia? ¿En qué momento te das cuenta de que algo anda mal? Bueno, la primera vez que yo sentí que algo andaba mal fue que, digamos, bueno, mi hijo empezó a progresar, empezó a estudiar, obviamente el primer estudio se lo daba a mi esposa. Yo hasta ese momento yo no veía nada malo, nada, Ok. todo estaba correcto y hasta los admiraba, en Ujú. realidad. Sí. La gota que derramó el vaso, que fue ya cuando empezó la cuestión a ir mal, fue cuando mi hijo, yo lo tenía en una escuela de fútbol, yo lo llevaba los sábados a entrenar, a veces los domingos iba a jugar, y mi hijo era, yo no digo que hubiera llegado a primera división, pero mi hijo, digamos que él jugaba bien al fútbol, Ok. pero él ya estaba como ya él con 15 años, ya él estaba como estudiando más, como que ya llovía, ya de hecho, ya en ese momento ya yo sí había visto que cuando la gente se bautizaba, algo cambiaba. Ya yo lo había visto porque yo los acompañaba Ujú, a las reuniones, iba al famoso estudio de libro que lo hacían en ujú, una casa, etcétera, porque yo los acompañaba mucho, porque yo no ujú. veía nada malo ir a hablar de Dios, entre comillas, ¿verdad? Ajá. Pero el detalle fue el detonante, fue cuando mi hijo se bautizó, bueno, que yo inclusive le decía que se esperara, espérese, pa, espérese, a que cumpla los 18 años, no se precipite, todavía usted está muy joven, estamos hablando que usted no tiene una madurez absoluta, pero ya en ese momento eran 2 contra 1, era mi esposa, que si él quiere Exacto. bautizarse, pues déjelo, ya él siente la necesidad, y me dijo, sí, pa, yo sé lo que estoy haciendo, etcétera, y de ahí, otra vez digamos, a poner la defensa abajo. Ujú. Pero el detonante es que él inmediatamente se bautizó, él se bautizó en una asamblea internacional, Ok. inmediatamente el lunes me dice, pa, no vuelvo al equipo de fútbol. Y yo, ¿pero por qué? Porque no, ya no quiero. Y entonces me dice, es que ahí hay cosas que están haciendo que no están bien, parece como que hay drogas y esas cosas. Y yo le digo, pero ¿cómo van a haber drogas? Y el deporte es más bien para sacar a los jóvenes de las drogas. Claro. Entonces yo iba a ir a hablar con el entrenador y a Ujú. ver, o sea, a ir a escarbar, porque vamos a hacer posible que mi hijo me esté diciendo eso. O sea, para mí fue un escándalo. Claro, por Y supuesto. otra vez entonces ya se metió la mamá a decir de que fue una decisión de él, que tiene que dejarlo, que tiene que respetarlo. Y ese es el cuento de toda la vida. Respete, respete. Y entonces uno es respete y respete y respete. Y al final de cuentas lo que uno opina, si lo siento así, al final de cuentas lo que uno opina no tiene, digamos, ni para ellos, no tiene ni son ni ton, como dicen, ni ton ni son, porque al Ujú. final de cuentas está primero la organización antes que lo que uno opine. Entonces, bueno, Ajá. ese fue el primer detonante ahí. Pero una pregunta, Junior. Este,
Aquí era cierto de que el equipo o dentro de las instalaciones se daban drogas o simplemente fue la evasiva de tu hijo para poder salir del grupo fútbol porque tenía un problema de disonancia ya con el tema de la organización y con las actividades, del fue, mundo. ajá, exactamente. ¿Era verdad o era mentira? Bueno, yo nada más, pues, yo en el momento lo dejé así. Tuve la oportunidad de conversar después a los meses con un par de padres de familia que me encontré, que tenían los hijos en el mismo equipo, que inclusive me preguntaron que por qué mi hijo no había vuelto. Digo, bueno, Ajá. fue una decisión de él. Sin embargo, le hice la consulta a los dos papás y ellos me dijeron que jamás. Dice, pero ¿cómo? Si todos estamos ahí. Ujú, O sea, recuerda, o sea, que fue una situación ujú. que yo mismo caí en la trampa. Y él me decía, pero ¿cómo va a pensar eso si nosotros estamos con ellos ahí? Claro, Entonces, exactamente. yo digo, ver, es cierto. O sea, yo mismo caí en una trampa. Yo mismo caí en una trampa. Si yo lo acompañaba a él a los entrenamientos, porque estamos hablando que él tenía 15 años y éramos Exacto. varios padres los que andábamos. Pero bueno, sin embargo, yo pienso que fue eso, es ese contrato que él firmó que le Ujú. está quitando todo lo que para él pudiera servir en la vida hasta cierto punto, ¿verdad? Exacto. Aquí quiero sacar a colación, Junior, un tema de la hermana. La hermana es tu cuñada, quien hasta la fecha no está dentro de la secta de los testigos de Jehová, o hay cierta apertura, cierta confianza en donde tú puedas decirle, oye, mira, siento que está pasando esta situación, o yo veo esta situación, o estoy investigando esto, o he investigado aquello. Sería, bueno, sería con mi cuñada, sería la hermana de mi esposa, pero le comento que fue que ella no estaba bautizada en el momento en que nos casamos, pero ella Ah, actualmente sí está bautizada. Lo que ok. pasa es que ella, sí, lo que pasa es que ella es inactiva. Ahorita está ella inactiva, ella vive fuera de Costa Rica, entonces, digamos, tiene esa ventaja. Al salir fuera de Costa Rica, entonces ella está inactiva. De hecho, ella celebra la Navidad y celebra los cumpleaños y todo sin ningún problema, siendo Ah, inactiva, ¿verdad? exacto. Pero bueno, es una situación que a lo que yo vi es que mi concuño es muy católico. Entonces, Mm, él como que él lleva más la batuta, en ese sentido, como que él pudo llevar más la batuta. Sin embargo, mi cuñada, al tener la ventaja de ser inactiva, entonces yo creo que ella no tiene tantos problemas de conciencia tampoco. claro, por supuesto, porque ha habido para ella una apertura de acciones, de actividades, de llevar otra vida, sin que le Correcto, estén achacando, digamos, constantemente de que no puedes hacer aquello, no puedes hacer esto más, condúcete bajo estos lineamientos, y esto le es permite a ella correcto. llevar una vida mucho más libre, definitivamente. Excelente, Junior. Totalmente de acuerdo. Ahora, ahí esa fue la primera experiencia que tú en lo personal viste con tu familia. Ahora, ¿hubo otra segunda experiencia donde cayó el peso de este asunto de analizar, híjole, ¿qué está pasando con mi familia? Correcto. Y creo que a todos les ha pasado que fue el asunto de la universidad. Creo que eso es el segundo detonante, el segundo gran detonante. Ok, ¿Por qué? sí. Porque él saliendo de la secundaria, todo estaba planeado en mi mente, ¿verdad? En mi Ajá. mente, para que él fuera a la universidad. Ujú, Mi hijo empieza a hacer el precursorado, ¿verdad? Porque él ya, bueno, obviamente él ya estaba bautizado, empezó a hacer el precursorado ujú. y cuando ya se acercaban las entradas a clases, entonces ya yo pido que dígame que cómo está el asunto de las clases, cuándo es que va a entrar y esto y lo otro, y no, ¿qué? No voy a entrar. Wow. ¿Pero por qué? No, porque es que usted quiere que yo trabaje con usted, pues yo tengo un taller Ujú. y usted quiere que trabaje con usted y yo tengo que hacer el precursorado. Yo, ¿pero por qué? Sí, porque yo no voy a abandonar a Jehová.
Entonces, ese fue el segundo gran detonante. O sea, él, con escasos 17 años, ya él estaba poniendo a Jehová en primer lugar y la universidad, que era el futuro, todo el futuro de él, a la lona de una vez, ¿verdad? Y entonces, y otra vez, entonces se mete otra vez la mamá, y entonces que deje lo que es la decisión de él. Si él no quiere ir a la universidad, déjelo, que después él consiga algún trabajo, después él va a estudiar en lo que quiera, no haga, él no tiene que ir a la universidad nada más porque usted lo está obligando, y etcétera, etcétera. Claro. Bueno, entonces, otra vez, para no entrar en conflictos, y entonces el hombre simplemente empezó a estudiar la universidad por correspondencia, pero como porque yo presioné un poco más, Claro. pero solamente llevaba una materia. Entonces, imagínense, estudiar en la universidad y llevar solo una materia, ¿cuándo iba a terminar? O sea, no había manera que terminara una carrera, pero ni en 20 años iba a terminar. Claro, por supuesto. Pero aquí hay un detalle, a ver, un poquito acerca del sistema académico de tu país, Junior, que es Costa Rica, ¿verdad? Como es Correcto. de la secundaria, ¿puede brincar la persona a la licenciatura, vamos a la universidad, o tiene que Sí, pasar un... correcto. Ah, sí, La ah, primaria es de primero a sexto. ok, Y secundaria es de séptimo a 11º año. Y ya de ah, 11º año brinca automáticamente a la universidad. ok, correcto, Sí, correcto. excelente. Entonces aquí, allá hay algo que ustedes le llaman, no sé cómo es que le llaman después de la secundaria, Preparatoria. la preparatoria, sí, correcto. Pero no sé, bueno, allá habría que aclarar después del 11º año, o sea, en secundaria en México llegan hasta qué Eh, año. exacto, es lo que estoy viendo, porque son 5 años, ¿no? Digamos, son los 6 años de primaria para ustedes, secundaria son 5 años, sí, ¿verdad? ¿Cinco ¿No? años? 5 años y de ahí se van a la universidad ya directamente. Aquí Correcto. son 3 de secundaria, después de la primaria, 3 de secundaria, 3 de preparatoria. Ustedes se ahorran un año y después vas con la licenciatura, la ingeniería, lo que sea, vamos, la carrera ya, la carrera Sí, correcto. profesional. Pero digamos, a la diferencia es que aquí hay lo que llaman colegios técnicos. Ajá, Entonces, en un colegio técnico sí llegarían hasta el 6º año, al duodécimo, claro. ¿verdad? Correcto. Ok. Ok, perfecto. Entonces termina nada más la secundaria y ya no decide asistir a la universidad, porque esto iba a interferir en su carrera con el tal Jehová, ¿verdad? Con el mentado Jehová. Correcto. Sí, Ahora, porque digamos, perdón, para aclararle, adelante, adelante. en una carrera universitaria, normalmente por cada bloque o por cada cuatrimestre hay que Ajá, llevar 4 materias. ok. Entonces, él llevando una o máximo dos, se iba a tardar el triple o 4 veces más. Y Claro, el por asunto supuesto. era que la tortilla se vuelve, como decimos aquí en Costa Rica, y yo creo que en México también, porque al final de cuentas él está en la universidad, está estudiando porque quiere complacerme a mí. O sea, no es por él, sino es por mí que estudia, lo poquito que estudió. Ajá, exactamente. Esa es la parte más interesante, ¿verdad? Sin embargo, Fíjate, sí, adelante, perdón, adelante. No, adelante, sin adelante. embargo, él, sin embargo, él, a través de tener yo, digamos, que puse abajo, pues Ujú. sí llegué a la conclusión, y es algo que no lo niego, y creo que lo hemos comentado en algún momento, que la universidad, aunque la universidad nos da herramientas para ver la vida de otra manera, tal vez no solamente así se puede llegar a ser exitoso, Ujú. ¿verdad? O sea, se puede tener una empresa, se puede, eh, lo que llamamos nosotros aquí, ay Dios mío, se me fue la palabra, emprender, Ok, un emprendedor. un emprendedor. Entonces, Ujú. correcto, entonces, como yo tengo mi taller, que es de mecánica automotriz, yo había dejado la parte eléctrica, la había dejado a un lado ya. Entonces yo le sugería a él de que él tomara esa parte, de que estudiara, porque o sea, va a estudiar algo técnico, entonces, porque ellos querían, digamos, lo técnico, para estudiar algo técnico ellos no tienen mayor problema. Entonces él empezó a estudiar electricidad automotriz, ¿Cuántos ¿verdad? años?
No, esos son cursos, digamos, son cursos de 3 meses, 4 meses, entonces, digamos, ir tomando cursos, Mm, ¿verdad? Ir ok. tomando cursos, entonces, digamos, en eso creo que pudo haber tomado unos 3 cursos, Ajá. pero aparte de eso, también hay empresas, hay proveedores aquí de equipo electrónico que Ujú, también dan capacitaciones. claro. Entonces él se fue por ese lado y entonces ahí es donde él, digamos, con la ayuda mía, yo logré que él emprendiera en la parte de accesorios y en la parte de electricidad de los carros. Ya. Y le cayó, y como dice, y como quien dice, le cayó a pelo, ¿verdad? Que eso es parte de lo que hemos conversado en nuestros, por WhatsApp que hemos conversado, Claro. que es parte de lo que le hablamos de la bendita pandemia, que yo creo que a mi hijo le cayó pero a pelo, ¿verdad? Como Ujú. decimos aquí en Costa Rica. Ahora, la pregunta, Junior, aquí es, ¿cuál crees tú que sea el tema que se puede detectar cuando un joven testigo de Jehová deja de estudiar una carrera universitaria? Según tu experiencia, según tu percepción, según lo que has analizado, lo que has leído, ¿a qué crees que se deba esta reacción por parte de los jóvenes testigos de Jehová a dejar de estudiar una carrera universitaria que es una gran oportunidad y que muchos jóvenes, hoy, jóvenes que no son parte de la secta, desearían tener esa oportunidad? Sí, bueno, voy a aclarar 2 cosas ahí. Una cosa, porque yo también, yo lo he conversado, porque a Ajá, veces he tenido tanta, sí, que en honor a la verdad, eh, hay muchos que quisieran estudiar en la universidad, ok, pero, ajá, pero también hay que tener las capacidades intelectuales para estudiar. O sea, yo pienso que muchos de los que no fueron a estudiar con todo el cariño y todo el respeto, ujú, muchos, porque lo he vivido, hay mucha gente del mundo que no puede estudiar, pero no porque no quiere, sino porque no dan la talla, ¿verdad? ujú, sí, Eso es una parte importante también, o sea, hay que ser claros, o sea, no es querer que yo quiero estudiar porque es ujú, mi caso, ujú, o sea, es mi caso, yo entré a la universidad y ok, cuando llegué a las clases de cálculo, como quien dice, me tronaron, ¿verdad? Entonces, ajá, entonces yo te lo digo desde mi experiencia, ok, ¿verdad? ok, Ok, claro, ¿verdad? Porque eso me pasó a mí. Yo quería estudiar, yo estaba estudiando ujú, ingeniería industrial, sin embargo, cálculo fue el tamiz para mí, ¿verdad? Que también, bueno, luego hubo cáscaras de banano, ok, como le dicen, o de banana. Bueno, el asunto es que creo que es ese, que fue algo curioso que yo le estaba comentando, que mi esposa dice ujú, que yo busco la aprobación de todos, porque yo soy una persona que yo trato de ser mediadora y trato de no entrar en mucho conflicto y etcétera, claro, pero yo creo que ellos es ujú, tanto las ganas de agradar al tal Jehová, que en realidad es la Watchtower, de que ujú, los bombardean tanto, de que estudiar en la universidad es ajá, como meterse en un edificio en llamas, ujú, de que es mejor que no lo hagan. Y entonces, cuando yo he tenido la oportunidad de conversar con algún hermano, entre comillas, testigo de Jehová, claro, me dice, porque yo le digo, es que mi hijo no fue a la universidad, yo quería que él fuera a la universidad, y me dicen, fue la mejor decisión que él tomó. Entonces, él al no haber ido a la universidad ajá, y al empezar a tener los benditos privilegios, ¿verdad? Entonces, él empieza a ser aplaudido por todos los demás compañeros, por el grupo. Entonces, ese aplauso que le dan a él es lo que le da a él el vigor para seguir adelante y saber que él verdaderamente hizo lo correcto, ok, ¿verdad? exactamente. El hecho de que una persona incluso conviva, un joven, estamos hablando de un joven, conviva con gente adulta dentro de la secta, llámense publicadores de experiencia, precursores de experiencia, siervos ministeriales, ancianos o cualquier superintendente, llámese también de circuito o de distrito, según hoy, por ejemplo, como se les denomine, les da precisamente esa influencia que lejos de llamarla pertinente, llega a ser nociva. Y quiero recalcar este término que llega a ser nociva. Y a medida que vayamos viendo un poco más de la experiencia de Junior,
con respecto a su familia. Vamos a ver hasta qué grado es la nocividad de esta influencia por parte de muchos varones dentro de la secta, que están controlados precisamente con la ideología de este sectarismo. Bien, ahora vino un punto que sería el siguiente golpe para ti, Junior. Ahora tu hijo sigue progresando dentro de la congregación, dentro de la secta, ¿y qué pasa? Bueno, como es una película que al final de cuentas todos saben el fin, prácticamente, el final, porque él, una vez que empieza a ir progresando, Ajá, lo van a nombrar siervo ministerial ajá. y pasa algo curioso, que Hacen hacen una. una fiesta. Ok, Me piden permiso aquí en la casa para hacer una fiesta, que van a ir los hermanos y que demás. ok. Y yo, viendo, como decimos aquí en Costa Rica, viendo para el ciprés o viendo para el abeto, sería, ¿verdad? Ajá, No sé ajá. nada, ¿qué pasó? No, es que los hermanos quieren hacerle un festejo a nuestro hijo, me dice mi esposa y no sé qué, está bien, yo no le veo nada malo, está bien. Ahí me entero en la fiesta que es porque a él lo nombraron siervo ministerial. Mm, Entonces, entonces estamos en eso, ya no en ese momento, como ya yo he tenido ciertas oposiciones, ciertas cosas, ya para ese tiempo ya yo había empezado a ver canales de de activismo. activistas y quiero no dejar de nombrar al primero por excelencia, a la Basori, Ok, ¿verdad? claro, Fue el claro, por primero supuesto. que empecé a ver. Ujú, Entonces ya yo empezaba a debatir un poco, pero ya con un poco más de argumento. Y ujú. entonces ya a mí me iban alejando un poquitito y sí mi esposa me pidió permiso para hacer eso en la casa, pero en ese momento es donde me voy dando cuenta de que a él lo está nombrando siervo ministerial. Ujú, Y curiosamente, entonces, siempre tengo que venir y hacer el comentario. O sea, no celebran cumpleaños, a nuestro hijo exacto, lo nombra siervo ministerial y le exacto. hacen una fiesta para agasajo. Entonces, no entiendo. ¿Cuál es la diferencia? Ujú, exacto. ¿Verdad? Entonces todo ese cuestionar es lo que van haciendo que ya uno lo vayan viendo diferente, Claro. lo van viendo diferente. Ese es el asunto. Ahora, ¿qué tiempo duró tu hijo Junior? ¿Qué tiempo duró tu hijo como servo ministerial hasta antes que lo nombraran como anciano? Porque ese es el otro paso que dio Ese tu es el hijo. otro paso, sí. O por ejemplo, que lo indujeron a aceptar, ¿no? Más que nada. Sí, es que vamos a lo mismo. Cuando él se estaba bautizando, cuando él se iba a bautizar, yo le decía, no tiene la madurez. O sea, porque estaba hablando que tenía 15 años. 15 años para 15 años. bautizarse. 15 años, ok. Sí, sí. Él lo bautizaron entre los 15 y los 16. Ok, correcto. Un menor de Entonces, edad. aquí, sí, era menor de, sí, correcto, sí, porque él estaba en la secundaria todavía. Exacto. ¿Qué edad Luego, tiene? Perdón, disculpa que te interrumpa, Junior. ¿Cuál es la edad para alcanzar, cuál es la edad promedio para alcanzar la mayoría de edad según Costa Rica? 18 años. 18, bueno, igual que México entonces. Sí, Ahora, 18. esa parte no te la pregunté, Junior. A ver, hoy, ¿cómo puedes ver el hecho de que a tu hijo, tú que eras parte digo, tu esposa era testigo de Jehová, tú no lo eras, pero a tu hijo lo inducen a, digamos, a tomar la decisión de que se bautizara, porque todo es inducción, vamos, quien diga que es Ah, una sí, decisión claro. personal, no es así, No, es una jamás, inducción. jamás, jamás va a ser una decisión personal. Eso Exacto. ya lo hemos visto con los testimonios de todos los entrevistados, tanto suyos como de otros canales. Ya tiene edad para bautizarse. Y eso es igual, ¿y la boda para cuándo? ¿Y el bautismo para cuándo? Porque Sí, ya le dicen que ya tiene madurez espiritual. Cuando exacto. a él lo nombran siervo ministerial, él andaba como alrededor de los 19 años. 19 años. Ok, ya era mayor de edad ahí. Sí, ya era mayor de edad y a él Ok. lo nombraron anciano cuando tenía 22. Wow. Esta parte es la que yo quiero subrayar y audiencia, mucho ojo con esta parte porque
Porque un anciano de 22 años, si aún veía, un servidor veía 30 años objetable el término anciano para un joven de 30 años, 22 años, estamos hablando de un tema, pero muy delicado. ¿Por qué me, Demasiado, para mí por- fue demasiado. Adelante, adelante, Junior. ¿Por qué es delicado para ti? Adelante, platícanos, por Entre, favor. bueno, en un día de las tantas conversaciones que he tenido con mi hijo, y él, pues, sí, sí, las veces que he visto a mi hijo peor es cuando hemos tocado el tema. O sea, ellos, uno definitivamente no les puede tocar ese tema porque eso es el ataque, es la persecución, es todo lo que hemos visto que les, que les adoctrinan, Exacto, principalmente en los broadcasting, ¿verdad? claro. Estábamos con el tema, estamos hablando del tema de la Trinidad y al tocar el tema de la Trinidad, yo le digo a él, eh, estamos de acuerdo en que la Trinidad no está en la Biblia, ¿no? Ok, pero cuerpo gobernante tampoco, no, pero se da a entender. Y comité judicial, le digo yo, Ujú. y me dice, bueno, tampoco, pero eso es un proceder del pueblo de Jehová, y no sé qué, me estaba dando una cierta explicación ahí. Cuando vengo yo y le digo a él que si él estaba consciente de que un comité judicial era algo de lo más, primero, absurdo, ilegal, terrorífico y totalmente inhumano para una persona. Y él llegó y me dijo que no era así, que como ya él ya sabía que yo estaba viendo canales de apóstatas y resentidos, ¿verdad? Porque lo tomamos en cuenta en conversaciones que hemos tenido, que no es Ujú. solamente ver canales de apóstatas, sino que tras de que son apóstatas, son resentidos, Sentidos. ¿verdad? Sí, Aparte de hombre. eso, Otro adjetivo, ¿no? Sí, ok. exactamente. Entonces me dice él que son mentiras, que el comité es algo amoroso. Y entonces le digo yo, pero ¿cómo me va a decir usted a mí de que es algo amoroso? Sí, Mm, que yo que sepa, hasta la fecha usted nunca le han hecho un comité judicial. ujú. Y me dice, pero sí he estado ahí. Digo, pero ¿cómo? Para que usted esté ahí es o porque es el acusado o porque usted es anciano. Y me dice, sí, pa, yo soy anciano, me nombraron hace 3 meses. Y entonces, inmediatamente la, me cayó la peseta, como decimos aquí en Costa Rica, o el Sí, 20, sí, me cayó el 20, el y ya me 20. acordé que hacían 3 veces, le habían hecho una fiesta en otra casa, Sí. donde a mí ya no me invitaron, ¿verdad? Donde ya a mí ya no me invitaron, Oh, ¿verdad? Entonces ya me entiendo. acordé, entonces la reunión, otro agasajo para mi hijo cuando lo Ujú. nombraron anciano, ¿verdad? Claro. Ese es el asunto, ¿verdad? Sin tomar en cuenta, son muchas las experiencias en realidad, pero Sí, sí, claro. Es que aquí hay un tema interesante. Junior, te estaban prácticamente ya limitando la la parte de información, es correcto, es correcto. Y te estaban aislando de todo para que no y hasta la estuvieras, fecha, y hasta la fecha, exactamente. correcto. ¿Crees tú, a ver, antes de seguir con otras preguntas importantes, Junior, ¿crees tú que una forma de ostracismo se te está aplicando de alguna manera? ¿Es una forma tal vez no tan drástica como se la aplican a un expulsado? Pero hay una forma de ostracismo que te están aplicando a ti por el hecho de no ser parte del pueblo de Jehová. Pues es muy correcto lo que me está diciendo y parte de las conversaciones que he tenido con mi hijo es que por dicha y gracias a Dios, ¿verdad? Aunque yo soy agnóstico también, por dicha y gracias a Dios, nunca Ajá. me bauticé, porque si no a estas horas sería apóstata y resentido. Entonces Ok, no, no tendría trato ni con mi esposa ni con mi claro, hijo. claro. Entonces, cuando yo le dije eso a él, me vuelve a ver así como con una cara de desaprobación, pero Ajá. él sabe que es cierto. Como yo nunca me bauticé, por lo menos ese es mi premio de consolación, de que no Ajá, pierdo la comunicación con mi hijo ni con mi claro. esposa. Ese es el asunto, sí, correcto. Sí, no, no, olvídate, serías un resentido que de alguna manera te aislarían por completo, ¿no? Ante ya la nueva forma de pensar, que tienes actualmente. Ahora, ahora Junior, una pregunta.
tú que viste a tu hijo crecer, quien sabes quién es tu hijo, su comportamiento, su forma de pensar, la forma de conducirse, ¿tú crees que a los 22 años, teniendo tu hijo, haya sido correcto nombrarlo anciano? ¿Tú qué puedes decirnos, Junior? Por favor. Bueno, yo creo sinceramente que es una injusticia lo que hicieron con él. Para mí es una injusticia, ¿Por qué? porque a él al nombrarlo anciano, a él le quitaron parte de su vida, que eso es lo que ellos no entienden, que eso es lo que ellos no comprenden, que en base a todos los activistas, a todo ese trabajo que hace usted y que hacen todos los demás, se está tratando de que ellos verdaderamente abran los ojos y se puedan liberar de esas cadenas, porque ellos ya son esclavos, pero estamos hablando que son esclavos dobles. Yo saber lo que es saber cuando mi hijo estaba soltero viviendo aquí, salir que de todas las reuniones que hacen entre semanas, de los jueves, salir a las 9 de la noche de la reunión, entre comillas, y que mi hijo básicamente llegara aquí a las 10:30, cuando llegaba relativamente temprano, y saber que un día llegó a la 1 de la mañana, supongo que estaba en un comité, con escasos 22 años o tal vez 23, donde él debería de estar disfrutando su juventud, de estar atendiendo cosas particulares de gente más adulta, de gente más vieja, donde él no tiene la experiencia, aunque siempre me dicen, él es que es espiritualmente maduro, pero yo tengo mis dudas, es mi hijo y yo lo amo, porque obviamente, y parte de lo que hago es precisamente porque yo lo amo. Exacto. Exacto. Es que aquí hay un gran contraste. No se puede creer aquí el tema que tu hijo sea mucho más preparado emocionalmente, mucho más preparado de la vida, mucho más preparado, eh, tal vez de acuerdo a la doctrina de los testigos de Jehová, sí, pero no se puede considerar a una persona, por ejemplo, de 22 años mucho más preparado que el padre que tiene 40 y tantos años, por llamarlo de alguna manera, más de 45 años, ¿verdad? Más de Entonces, 50. ok, casi 50, pero le ponemos 45, 50 años, por ahí más o menos. No se puede considerar que un joven de 22 años pueda ser mucho más juicioso, mucho más preparado emocionalmente, o vamos a llamarlo así, con el temple de emociones que el papá, que tiene más de 45 o los 50 años. Sí, Es correcto. Eso es lo que yo creo. La injusticia que yo veo es eso, o sea, tanta responsabilidad, exacto. pero le viene el otro detalle, le viene el Dime, otro detalle. dime, Junior, ¿qué pasó? Él viene y entonces cuando yo tenía la edad de mi hijo, Ajá. pues yo salía, me divertía, siempre siguiendo el consejo de mis papás, de que tuviera que tener cuidado Ujú. dónde iba, con quién me juntaba. Sí, claro. Entonces, al final de cuentas, las malas compañías, uno mismo las va decidiendo cuáles son. Y uno mismo va discrepando cuál es la buena compañía, que puede ser un amigo y que Ujú. no puede ser un amigo. Entonces, yo lo que sentía, o lo que siento, es que él tenía mucho que vivir y mucho que experimentar, porque con la información que ya yo tenía, entonces lo que ellos conversaban conmigo cada vez era menos. Cuando yo Ajá. me entero, cuando yo me entero de que él está pretendiendo a una muchacha, Ok. entonces mi esposa está ilusionada, pero ya yo veía que, ya yo sabía, digo, es que en el momento que le diga que sí, se hacen novios, ya se tiene que casar, Exacto. porque era así, o sea, ya ese tema ya yo lo tenía claro. Sí. Y entonces él iba a algunas fiestas aquí fuera de San José, porque él sabía que la muchacha iba a estar, entonces por lo menos como para verse, ¿verdad? Ujú. Como para ir sintiendo el terreno, entonces algo curioso, iba al cine, digamos, él se empezó a integrar como que en la congregación, más en la congregación de la muchacha, Ok. ¿verdad? Ir a dar discursos allá como más seguidos y toda esa cuestión, Ujú. y hasta que vino y me dio la noticia que ya tenía novia. Ok. Yo, o sea, quiere decir que dentro de un año se está casando. Y me dice, ¿por qué me dice eso, pa? Yo, ¿por qué eso va a pasar? Me dice, no, es que usted se basa únicamente en esas mentiras que usted ve en internet. Me dice. Y digo yo, bueno,
Esperemos que sea una mentira, pero el tiempo me dará la razón. Y fue 1 año y 1 mes para que él se casara, ¿verdad? Y, y está bien casarse con una muchacha que no conoce, Claro. prácticamente no la conoce. Entonces cuando hablan de que hay tanta tasa de divorcios en los testigos de Jehová, pues es lógico. O sea, no les da chance de conocerse ni nada. Simplemente, como me dijo él, si no ama a Jehová, no me puede amar a mí. Si ama a Jehová, me puede amar a mí. Entonces, es una situación un poco jodida. Sin embargo, no significa de que una persona, porque escuchando una entrevista que le hicieron a Leo Dan, tenía 22 días de haber conocido a la actual esposa, se casó y todavía siguen juntos, ¿verdad? Entonces Leo Dan me echa la teoría por el suelo, pero bueno, esa es la excepción a la regla, en realidad. Pero todo bien, yo espero que ellos verdaderamente se puedan conocer, porque ya él tiene tiene exactamente 10 meses de casado, y entonces esperemos que ellos vayan bien, que eso, nos brincamos esa parte, pero la abordamos la abordé muy rápido sin querer. Ok, ok. Pero sí lo que he notado es que este tiempo de recién casados es para que ellos estén juntos, Ok. pero él al ser anciano, él tiene muchas responsabilidades. A veces él, inclusive, que a veces viene a trabajar aquí al taller, entro a la casa un día de estos, 6 de la tarde, y me dice mi esposa, no entre al cuarto porque nuestro hijo está en reunión. Yo, hijo. Entonces vienen a pasear, en la buena teoría vienen a pasear aquí a la casa, pero resulta que él tiene reunión, entonces ya él ya no puede estar con la esposa, ¿verdad? Entonces, una de lo que he visto yo eh, en tantos testimonios de mujeres, principalmente, que han sido casadas con ancianos, es que son maridos ausentes muchas veces, porque no están en la casa, porque tienen que atender muchísimas responsabilidades, siendo recién casados, ¿verdad? Aunque, un día que estoy conversando con mi esposa, me dijo ella que él en cualquier momento podría renunciar a ser anciano, Ok. pero yo no creo, o sea, no creo que si no fuera por enfermedad o algo así, porque ser anciano es muy bien visto. Sí, claro. Renunciar, no sé, renunciar no sé qué tan bien visto será, ¿verdad? Y otro detalle, Ajá. que yo veo, y que yo cuando mi hijo se iba a casar, y yo le decía a él, yo quiero que su esposa lo Ajá. quiera por lo que es, por una buena persona, porque sabe que es un buen hijo, porque sabe que es un buen ser humano, pero que solo lo quiera, porque es testigo de Jehová, no me suena, no me late, eso no Claro. me late. Eso le dije yo amorosamente, consejo amoroso, ¿verdad? Porque ya he Claro. aprendido a decir ciertas palabrillas o ciertas frases, porque en realidad es tratando de darle un consejo amoroso, como dicen ellos mismos, ¿verdad? Exacto. Pero bueno, para ellos el hecho de ser testigos de Jehová es suficiente. Esa es la parte triste de la historia. Sí, definitivamente. Al parecer, por ejemplo, un anciano tiene que cubrir un modelo. Por ejemplo, que sea una persona muy espiritual, que sea una Correcto. persona y que sea incluso muy juicioso. Y no puedo entender esa parte como una persona de 22 años pueda ser muy juicioso, pero lo más terrible del caso, que tenga que llevar casos de asuntos muy delicados que una persona de 22 años no está preparado emocionalmente para poder entenderlas y traducirlas en el cerebro. Ahora, hay otro tema interesante. Parte del modelo de ser anciano es el de tener una esposa. Y al parecer como que fue un tema más de confabulación por parte del sectarismo, de que no puedes ser anciano si no estás casado. Y te lo comento por lo siguiente, un breve paréntesis para retroalimentar esta parte, Junior. Resulta que en la congregación, en una de las congregaciones donde un servidor estuvo, un joven era anciano, que era parte de una familia muy espiritual y que en un momento dado eran muy reconocidos dentro de la crema innata de los testigos de Jehová. Entonces, no era bien visto que un joven que era anciano no estuviera casado porque se veía un poco raro el asunto. No sé si me llega a explicar. Es Sí, decir, claro.
Hoy atribuyen a un hombre que tiene un cargo de responsabilidad dentro de la secta, entre varias cosas, el hecho de que un hombre no esté casado, porque se ve raro, se ve como que disminuye un tanto su masculinidad. No sé si me voy explicando, para no ofender el tema hacia personas que tengan una orientación sexual diferente, pero de repente lo llegan a considerar de esa manera, ¿sí? Como si la persona tuviera una orientación sexual diferente por no estar casado y porque es parte, requisito fundamental de que un anciano testigo de Jehová esté, vamos, tenga esposa, ¿sí? Entonces es requisito. Si no, de lo contrario, como que no cumple todos los requisitos y se comienza a ver mal. Ahora, hay un detalle que tú me platicaste, Junior, en un momento dado, que algo bueno, tú al enterarte de que tu hijo era anciano y que en un momento dado tuviste la gravedad del tema porque tienen que participar en comités judiciales que de alguna manera no están regulados y que no están regulados por la ley, por la legislación del país y de ningún país. Este, pero aquí tu mayor temor era de que tu hijo participara en un comité judicial, sí, ¿verdad? Es correcto. ¿Por qué? Es ¿Cuáles son correcto, los... pero porque digamos, no tanto, digamos, en un comité judicial, de hecho ya participó, o sea, de hecho esa fue la primera noticia que me llevé. No era eso, más que todo fue el asunto que yo le comenté cuando supimos que un hermano de la congregación tuvo un accidente en la motocicleta y mi hijo dejó el trabajo botado y se fue. Y yo llegué y lo paré cuando él iba en el carro y le digo yo, pa, por favor, si tienen que ponerle sangre, quédese quedito, no diga nada, déjelos a ellos, que él tome la decisión, usted no se meta, por favor no se meta, no dé su opinión, hágalo así, no diga nada, no opine, no sabíamos la gravedad, tuvo un accidente en la motocicleta, estaba en el hospital y mi hijo como anciano se fue soplado para el hospital. Fue lo único que yo le pedí. Y en uno de los, y cuando, bueno, por dicha, gracias a Dios, él tuvo quebraduras y etcétera y no necesitó sangre. Ok. Pero yo, estando una noche pensando solito, digo yo, si a ese muchacho, por culpa de mi hijo, se hubiera muerto porque no le pusieron sangre, prefiero que nunca despierte. Porque, o sea, para mí fue algo, de hecho, le cuento así honestamente, cuando yo vi su video con su hermana, yo lloré, Gracias. porque me vino el recuerdo ese. Sí, claro, claro, por supuesto. La, Demasiado fuerte para mí fue eso. la responsabilidad que recae, y ojo, audiencia, la responsabilidad que recae en un individuo denominado con un cargo de anciano dentro de la secta de los testigos de Jehová es enorme, porque el día de mañana que llegue a despertar del adoctrinamiento en el que está sometido y se dé cuenta que participó en apoyo a una persona Un para... homicidio. Para mí Mande. sería un homicidio. Un Es homicidio para mí sería. correcto, es un homicidio, es correcto. Y estar apoyando, el haber apoyado un homicidio, un asesinato, de alguna manera. Se escucha fuerte, pero es la verdad. Ahora, imagínate, Junior, ¿cuál sería la conciencia de un anciano que llega a despertar del adoctrinamiento cuando se dio cuenta que apoyó un homicidio? Bueno, no quisiera ni siquiera, es que ni siquiera quise imaginarlo. Es que ese fue el asunto. Es Ni correcto. siquiera quise imaginarlo. O sea, es algo muy fuerte para uno, con permiso. Ujú, exacto, es correcto. Muy fuerte. O sea, fue muy fuerte. Por dicha, ya le digo, cuando yo me di cuenta que el muchacho fueron quebraduras varias y, y laceraciones, etcétera, pero que en realidad no ocupó sangre, Ajá, se me quitó un peso de encima, pero no tiene usted una idea. es Por lo correcto. menos de eso que yo me enteré. No sé si él estaba en otra cosa, si él estaba en una expulsión de una chiquita embarazada, o sea, no sé, no sé. Son situaciones de los que no me he enterado y a veces quisiera uno a veces mejor enterarse, ¿verdad? Pero bueno, Es eso es correcto. parte de todo lo que ha visto uno
en más de 30 años de estar uno en esto y los últimos 5, que es cuando hemos estado más involucrados en ver canales de activistas y eso, y ver las barbaridades que pueden ocurrir allá adentro, ¿verdad? Una pregunta, Junior. ¿A quién sientes más adoctrinado entre tu esposa y tu hijo? ¿A quién ves más adoctrinado? Ah, no, por supuesto que a mi hijo, A tu por hijo. supuesto. Ah, sí, por supuesto. ¿A tu esposa le has visto con cierta, podemos platicar sobre ese tema, vamos, a grosso modo, ¿has visto en tu esposa algunas, cómo llamarlo, algunas acciones, emociones, algo que te haya dicho, que hayas visto hacer a tu esposa que te indique que está mucho más propensa a vivir a la manera normal, a vivir a la manera de la secta? Pues claro, en un momento determinado, que eso es que parte que nos brincamos, bueno, tenemos que llegar a ese punto, si es que nos da Sí, tiempo. sí, claro, claro. Adelante. Eh, Cuando él, digamos, por ejemplo, ahora, gracias a la pandemia, como no salieron a predicar, Ok, mi hijo pudo empezar a trabajar más, que eso es una situación que yo le comenté a usted en una de las tantas conversaciones que hemos tenido. sí, Y llegar y ver a mi hijo trabajando un domingo a las 4 o 5 de la tarde, para mí fue un wow, ¿qué es eso? O sea, lo veo y no lo creo, gracias a la pandemia. O ajá, sea, yo creo que si alguien le debe un progreso monetario a la pandemia es mi hijo, con todo el cariño y todo el respeto. Y yo lo estaba hablando con mi esposa sobre la situación de que mi esposa lo veía y dice, ay, es que él trabajando tarde, a veces trabajando 6, 7 de la noche, ¿verdad? ujú, Y yo le decía, sí, pero bueno, hay que tomar en cuenta que sí, obviamente, que si él hubiera ido a la universidad, si hubiera tenido tal vez un buen puesto, tal vez no tuviera que maltratarse tanto, ¿verdad? Y ella en ese momento guardó silencio. Cuando estamos hablando y ella guarda silencio, yo sé que me está dando la razón. Entonces ella misma ya en ese momento captó que hubiera sido mejor que él hubiera estudiado para que no se tuviera que maltratar, entre comillas, tanto como ahora, ¿verdad? Entre claro, comillas. Sin embargo, yo pienso que el trabajo dignifica, ¿verdad? claro, claro, por El supuesto. trabajo dignifica cualquier trabajo, ¿verdad? Pero cuando usted está haciendo algún trabajo ya 6 de la tarde, 7, y ya usted sabe que su hijo, principalmente como madre, está tal vez, no está bien comido por querer trabajar, por querer sacar un trabajo y poder ir para la casa, ¿verdad? Ujú, Entonces yo sé que el amor de madre en ese aspecto, a ella, digamos, la puso a pensar, ¿verdad? sí, Sin claro, embargo, pues, es lo que hay, ¿verdad? Y yo me siento contento porque yo también, pues claro, en el taller de mecánica que tengo, pues también es un trabajo duro que, no, que también a veces me ha tocado trabajar hasta las 7 8 de la noche, ¿verdad? claro, En algunas situaciones. Entonces yo creo que al final de cuentas eso es un aprendizaje, pero sí yo quiero hacer ese paréntesis con la pandemia sí, porque parte de todo lo que mi hijo tuvo que comprar para la casa, todo el menaje y todo eso, fue gracias a la pandemia, porque él desde el 2019, todo lo que fue el ujú, 2020, entonces él pudo trabajar más y entonces él acarició, por decirle algo, los claro, beneficios de trabajar tiempo completo, porque para ellos es muy común jornadas de medio tiempo, ¿verdad? claro, claro, Entonces eso es una cuestión que también me gusta valorar y me gusta que sobresalga ese detalle porque creo que la pandemia a algunos los perjudicó, pero particularmente a mi hijo, económicamente hablando, lo benefició, porque claro, esa bendita predicación en la calle, eso es una perder de tiempo, y eso es una de las cosas que uno lo ve, que es una fábrica de vagos, la Watchtower, lamentablemente. Lo digo porque yo he trabajado toda la vida, sí, y cuando claro, uno por ha supuesto. trabajado tanto, uno se da cuenta que es una fábrica de vagos lo que hay ahí. Con todo Ujú, el cariño y todo el respeto para mi hijo que está ahí metido, pero es la verdad. claro, por supuesto. Sí, aunque y a pesar de eso, tienen que llevar dinero a la congregación, porque ya sabes Imagínate. que el tema de los denominados arreglos económicos se tienen que apoyar porque se tienen que apoyar definitivamente.
ya sea para la compra de un terreno, para la construcción de un salón, para la literatura, para la obra mundial, y nunca, vamos, nunca falta algo que inventar por parte de la secta para otorgar lana, ¿verdad? Otorgar dinero, otorgar plata. Pues bien, 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 Junior. Ahora, ¿tú has sentido de alguna manera, porque tú me lo has platicado, que hay un aislamiento total, total, hay un control incluso? Esa parte es la que yo quiero llegar también. Y que incluso lo tengo que comentar en esta entrevista contigo, Junior, pero tú me platicaste la otra vez algo que me pareció un tanto agresivo, y tengo que también comentarlo por parte de tu esposa hacia tu persona, porque al parecer ella tiene la total libertad de poder asistir a sus reuniones virtuales, pero si en tu caso tú trataras de escuchar activismo, digamos, sin audífonos, ¿qué pasa ahí? Bueno, eh, es un detalle, es interesantísimo eso que usted está tocando. Sí, Cuando ella viene y se conecta al Zoom, entonces ella lo que hace es que ella lo hace desde el cuarto de mi hijo, el cuarto que es de mi hijo todavía. Entonces ok, ella se conecta ahí y ujú, y verdaderamente ella se conecta con audífonos también. ok, Cuando yo, cuando yo me he puesto a ver videos sin audífonos, entonces ella se molesta, me dice, póngase los audífonos porque yo no quiero oír nada de esas cochinadas, es lo que me dice, ¿verdad? Pero volvemos a lo mismo, uno para no tener problemas, entonces yo lo hago. O sea, yo no tengo ningún problema. Y es tan así al extremo que hoy estamos haciendo esta entrevista gracias a que mi esposa no está, porque no habíamos podido encontrar el momento, sí, porque como le dije, o sea, tiene que ser el momento que ella esté en reunión, en el momento que esté, qué sé yo, en una asamblea, y ahora ella se fue a pasear donde mi hijo, ok, precisamente para ella no estar ayer, 31 de diciembre, que ujú, íbamos a celebrar a todo lo grande donde mi hermana y mi hermana vivía a la par, ujú, ¿verdad? Entonces ella prefirió irse para, para no estar, digamos, cerca de la celebración, porque de una u otra manera le puede salir el gusanito de salir a ver los juegos artificiales y algunas cosas, y exacto, me imagino que la conciencia, y más que ahora, pues al final de cuentas creo que se vive también de alguna apariencia, ¿no? Porque hay que tomar en cuenta que ella ya tiene que llevar una vida recta porque tenemos una nuera, ujú, y entonces esa nuera tiene que ver sí, que es una testigo de Jehová ejemplar. Eso ejemplar, es lo que creo. Eso es lo que creo, porque ella nunca se había ido un 31 de diciembre para ningún lado, ajá, hasta ahora. exacto. Ahora, aquí hay un detalle interesante. Cuando hay un adoctrinamiento muy fuerte, cuando incluso, yo siempre he dicho que entre testigos de Jehová se tienen que cuidar las espaldas. Escucha lo que te estoy diciendo, Junior. Correcto. Cuando son testigos de Jehová las personas se tienen que cuidar las espaldas, porque no sabes en qué momento cualquier eh, paso o acción que cometas, alguien te puede acusar por algo que hiciste que no es malo, pero para ello es malo. Dentro de su extremismo es malo y te puede acusar con los ancianos, aunque tienes un hijo anciano, ¿verdad? Ahí está el Es detalle. correcto. Por cierto, que Anthony Morris está libre de hacer cualquier cosa. Él no tiene, a él sí no le pueden decir absolutamente nada, porque él puede hacer y deshacer lo que él quiera, ¿no? Ok, Es el poder. El poder da el las poder. pautas. El poder, exactamente, es correcto. Ahora, eh, en tu caso, te están discriminando, pero también la secta está afectando a tu relación matrimonial, a tu vida familiar, te la está fracturando. Y si no es que ya te la fracturó, ¿no lo ves así? Bueno, bueno, creo que gracias a que mi esposa no es tan adoctrinada, pues no lo veo así. Y yo a mi hijo, inclusive cuando él se iba a casar, yo le dije a él que yo estaba seguro de que su mamá, o sea, mi Ajá, esposa, es la mujer de mi vida. ok. Y yo a ella la amo y yo sé que ella me ama también. Entonces, es tan así que aún que temprano le comenté que hoy
y estando ella fuera aquí de la capital, me llamó para que yo fuera un momentito de los papás de ella, para asegurarnos que la mamá se iba a poner la insulina, porque la mamá de ella es diabética. Y digamos, y yo siempre en ese aspecto voy a ser colaborativo, porque yo sé que ella me puede colaborar a mí y me puede colaborar, yo le puedo colaborar a ella, ¿verdad? Claro. Entonces creo que desde ese punto de vista lo tenemos claro. ¿Qué es lo que pasa? Que fue lo que le dije anteriormente. Cuando mi hijo recibe principalmente el nombramiento de anciano, Ok. y hemos visto, por lo que hemos visto en otros canales, y ya yo lo viví con un primo hermano mío que fue anciano, y el hijo tuvo problemas legales y fue expulsado, de que a mi primo inmediatamente le retiraron los privilegios. Entonces yo sé que mi esposa, aunque es la mamá, ella de una u otra manera también tiene que cuidar el privilegio de mi hijo. Eso es así, Exacto. eso es así, eso es así, así lo veo yo. Ok. No hay otra explicación. Pero aún con todo, tu familia ya está fracturada. Aún con todo, tu familia está fracturada porque en lugar de que tú pudieras disfrutar con tu esposa, digamos un 24, un 31 o un día de cumpleaños, otra festividad nacional, se tiene que alejar. Tu familia ya está fracturada, ¿no lo ves así? Sí, lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Y está fracturada inclusive a nivel de mis papás, inclusive. Porque yo le comenté a usted en uno de los tantas conversaciones que hemos tenido, Sí, de que mi mamá quiere una foto con todos los nietos, estando viva ella. Pero, ¿cuándo es la oportunidad de sacar una foto con todos los nietos? Cuando hay una fiesta. Y la fiesta tiene que ser de cumpleaños, el día del padre, el día de la madre. Entonces, mi mamá dijo que ella iba a hacer una fiesta del no cumpleaños. Vea qué linda. sí, sí, claro, Para por poder, supuesto. o sea, una fiesta de nada, apenas pasara la pandemia, para poderse sacar la tan añorada foto donde Ujú. esté mi hijo también. Exacto. Es decir, los mundanos tienen que hacer, por ejemplo, gastos especiales para que un testigo de Jehová pueda asistir y tomarse una foto. Tan sencillo como decirlo de esa manera, ¿no? Sí, Eso puede es, ser, bueno, puede ser un cafecito o algo así, ¿verdad? Tampoco es que tiene que ser la gran fiesta, pero hasta mi mamá está afectada ahí. es correcto. A ese punto quiero llegar, que pudiera parecer inocua la situación, pero cuando analizamos todas las aristas, cuando analizamos todos los puntos, definitivamente es un control en donde hay sectarismo en una familia, eh, parece redundante, pero controlan absolutamente todo. Vamos, saben cómo manejar los asuntos porque tienen que adecuarse precisamente a sus creencias, ¿sí? A donde no les afecta a ellos, pero cuando se trata de viceversa, no, no. Te pones audífonos porque no puedo tolerar tu activismo. No sé si me logro Sí, por explicar. supuesto, por Ustedes se supuesto, tienen que adecuar a ellos, pero ellos no se pueden adecuar a ustedes. ¿Te das cuenta? porque le fallarían a Jehová. Es correcto, pero exactamente al tal Jehová. Pero al final de cuentas estamos hablando de que tienen que apegarse a una normatividad o políticas que ha establecido el denominado cuerpo gobernante de la secta de los testigos de Jehová, sin duda, Es correcto. ¿verdad? Eso es así, es fácil, así es sencillo. Es correcto, así es. Ahora, Junior, ¿cómo ves el futuro de tu vida? ¿Cómo te ves tú ante esta situación? Porque nos has platicado ciertos puntos que a la audiencia le está dando un panorama acerca de tu vida. La pregunta es, ¿cómo te ves tú, Junior, de aquí a 5 años? Es una pregunta interesante. ¿Cómo te ves tú de aquí a 5 años? Bueno, es un poco complicado porque con este asunto del COVID no sabe uno si va a llegar, ¿verdad? Pero no sabe uno qué afectación Sí. puede tener. Y si, bueno, si lograra estar vivo, en el supuesto caso que esté vivo, ¿Mm? pues yo quisiera verdaderamente que ya mi esposa pudiera tener una vida normal y que mi hijo, en una de las tantas conversaciones que tuvimos, Sí. cuando yo me di cuenta que él era anciano, le dije,
Ahora usted, siendo anciano, se va a dar cuenta de muchas cosas y se va a dar cuenta si todas las cosas que yo le he dicho son mentiras o es verdad. Se va a dar Claro. cuenta. Lo que pasa, claro, que obviamente la respuesta de él es que cada vez que investiga, entre más lee la Biblia, más cae a la razón que está en la religión verdadera, ¿verdad? Esa es la respuesta Ujú, típica. Pero, pero creo que es romper ese miedo y que fuera yo capaz verdaderamente de luchar más ujú, para que ellos abran los ojos, para claro. que ellos vean verdaderamente, como le dice el comentario un día a un testigo de Jehová, que si él no lo sabía, en España ya tenían una póliza de vida cuando iban a construir salones. Ah, Y sí. gracias y le digo, y por cierto, gracias a los mundanos, ¿verdad? Por si usted no sabía, ¿verdad? Entonces, una serie de luchas, una serie de cosas que ellos van recogiendo gracias a los activistas y gracias a los mundanos. Y yo creo que eso es una parte que yo quisiera saber cómo poderles uno, digamos, dar el mensaje de que ellos comprendieran verdaderamente de que lo que uno hace es por ellos, aunque ellos crean que es en contra, ¿verdad? Ujú, Porque esa es la parte interesante, ¿verdad? Porque usted no les puede hacer un comentario porque ya los está atacando. No les puede hacer un comentario porque ya se está en contra de Jehová. Entonces, esa disonancia cognitiva que le hemos hablado tanto, ese caparazón que se sí. ponen, ese escudo antibalas, es tan fuerte que usted no puede tener una conversación seria. Lamentablemente, uno con un testigo de Jehová no puede tener una conversación seria sin que se sientan atacados. Ese es el problema, básicamente. Pero bueno, ese sería como el deseo a futuro, como el deseo de año nuevo, ¿verdad? De que se pueda pasar, pero creo que el trabajo hormiga que están haciendo todos los activistas está dando los frutos. Ya vimos hoy, no sé si usted tuvo la oportunidad de ver el canal de Rafael David sobre los números de la Watchtower. Ellos van bajando, Ah, ellos van sí. bajando. ¿Por qué? Porque hay tantísima información de que la gente se está saliendo y valga la redundancia Claro, del mensaje claro. y de la admiración que les tengo a todos los activistas. Porque yo veo en cada activista a mi hijo algún día. Ujú, exacto. De hecho, perdón, hay otro activista, es Ramiro Espinosa, que también sacó una información interesante sobre la reducción del número de testigos de Jehová a nivel mundial. Vamos, digo, no es el único activista, hay varios activistas que han sacado información interesante al respecto, que incluso se puede decir que la baja fuerte que ha tenido la secta de los testigos de Jehová durante esta época, durante este tiempo, ha sido desde 2020, 2021 con el tema de la pandemia. Esto porque los Correcto. obligó a mantenerlos aislados a la mayoría de la gente y a tener una conexión a través de la virtualización. Entonces la gente, cual más persona, se tuvo que topar con el activismo virtual y mucha gente despertó, reaccionó. Si bien hay que ser muy, muy francos, he entrevistado a personas como en el caso de Paola y Ernesto, que no sé si lo viste de la República Mexicana, que ellos actualmente son PIMOS y que Correcto. ellos no están ni desasociados todavía, no están ni expulsados, son PIMOS definitivamente, y que de alguna manera están resistiendo, pero la pregunta es, ¿qué va a pasar cuando ellos cuando las reuniones presenciales se reanuden por completo? Al parecer ellos ya no van a regresar, ¿no? Y va a haber un conflicto por ahí y espero que escuchen esta información porque ellos van a tomar una decisión, tendrán que tomar una decisión cuando uno de sus hijos es anciano de congregación, no meramente donde ellos van al parecer, sino de otra congregación, pero de alguna manera se van a enfrentar ante una situación y esta es una realidad, pero que ellos, quiero pensar que ellos lo tienen que asumir, pero cuesta lo que cueste, ¿no? Y obviamente que ellos son dos, ¿no? Vamos, creo que entre dos es menos el golpe, ¿no? Que como si fuera una Puede ser. persona. Pues sí, Junior. Entonces, la situación es esta, de cómo es posible, cómo es que tú te pudieras visualizar de aquí a 5 años, para ti es difícil, pero
aquí el tema tal vez no eres tú, sino son tu familia, la decisión que pudiera tomar tu esposa, tu hijo, pero mientras ellos sigan adoctrinados, mientras sigan viviendo especialmente, bueno, en caso de tu esposa, porque al parecer tu esposa vive una disonancia cognitiva en algunas ocasiones, donde la lleva a actuar tal vez con una doble moral, y no estoy diciendo que una doble moral no significa en este caso que ella te esté siendo infiel, no, para nada, sino en el sentido de que le es infiel a los preceptos de o a la ideología de la misma secta, ¿verdad? Correcto. Pero en fin, ¿qué otro detalle más pudiéramos platicar, Junior, al respecto, para ir cerrando esta conversación? Sí, creo que son, bueno, experiencias, como dice usted en este último video que vi, que como para escribir un libro, por supuesto, Sí, porque también parte de la experiencia que tuve con mi hijo y una experiencia muy desagradable, no con él, sino con un anciano y con toda esta maquinaria. claro, Yo hasta cierto punto le digo que es una maquinaria estúpida y por eso es que yo voy con todo en contra de la organización, porque yo siento que a mi hijo me lo han explotado. sí, Así de fácil, así de sencillo. Y me lo han claro, explotado, me lo siguen explotando. Aunque claro, yo sé que él tiene 25 años ya a estas alturas y todo lo demás. Nada más lo voy a comentar. Él salió, hizo lo que llaman la campaña. ok, Él fue a Panamá a predicar, que no quería que se me olvidara este detalle, ok, que no es menos importante. Y esto fue parte de lo que a mí me entró una rabia, y es una rabia que no es un sentimiento bonito, contra la organización. Porque le digo a todos los que están, si hay algún testigo de Jehová que está escuchando esto, ninguno de nosotros estamos en contra de ujú, ustedes individualmente, es en contra de los titiriteros que están arriba. Así de fácil, así de sencillo. Y se lo digo con todas las letras, con ese cuerpo rebuznante, como dice un amigo por ahí. Y claro, le voy a contar rápidamente ya para ir terminando. Mi adelante, hijo fue adelante, Junior, mi hijo fue a adelante, Panamá a predicar, trabajando él únicamente conmigo, medio tiempo, fue ajustando una platita, unos dólares, para ir a Panamá y se tuvo que costear el viaje para ir a predicar allá de 22 días que estuvo allá. ok, Se fue a un lugar que ellos le llaman de necesidades especiales, le llaman ellos. ok, Luego fue al siguiente año, fue a un lugar aquí en la provincia de Guanacaste, igual, con sus recursos, solito, a dar ayuda en un lugar de necesidad donde ocupaban ayuda, digamos, para predicar. Y ujú, la última, y no por eso la menos importante, la última vez, mi hijo fue a Guatemala. Fue ujú, exactamente un mes a predicar. Y él vino y se costeó el viaje, él, con sus poquitos ahorros. ujú. Voy a ver si puedo terminar, Adelante, porque adelante, esto me duele. ok, ánimo, tranquilo, ánimo, ánimo, Junior. Toma, toma, respira. Si hay cualquier cosa, le edita, hay cualquier cosa, le quita ese pedacito ahí No, no te preocupes, pero ¿sabes qué, para Junior? tomar aire. No, Junior, estos son sentimientos reales. Adelante, son sentimientos reales. Tú no te sientes apenado por eso porque es dolor de un padre. Adelante, es tu tiempo. Dinos. Tú, tranquilo, Cuando vengo yo y tranquilo. le pregunto a él, y le iba a hacer un gasto, él hizo un gasto más o menos de unos, yo calculo que él gastó ir a Guatemala, de aquí de Costa Rica, ir a Guatemala, iba para un lugar bastante indígena, no recuerdo el nombre, Ujú, por un mes, y él gastó alrededor creo que era alrededor de $1,200, y otra vez, siempre que se van, le hacen una actividad como una fiesta para despedirlo. ujú, Sé que entre los hermanos recogieron, creo, por lo que escuché entre corrillos, ujú. como unos $120. Fue lo que pudo recoger que le dieron los hermanos. Ok, Yo teniendo el contacto de un anciano de congregación, de otra, no de la congregación de mi hijo, sino ujú, de otra congregación, claro. y yo sabiendo de que está al fondo de la obra mundial, entonces yo llegué, hablé con Ramón y no me gusta, y no niego el nombre porque lo tengo atravesado, como dicen, lo tengo atravesado aquí a ese señor, por lo Ujú, que me dijo.
Cuando digo yo llamo a Ramón y le digo, necesito saber cómo hacemos para que mi hijo acceda a los fondos de la obra mundial, porque mi hijo va para Guatemala y mi hijo va a ir a predicar allá. Y el cara dura Ajá. me dijo, a su hijo nadie lo obligó a ir. Y eso para mí, Ujú. Es un tema. Ujú. Ánimo, ánimo, ánimo. En lo que te recuperas, Junior, te puedo decir que esas son las puñaladas, donde tú te puedes dar cuenta, esas son las puñaladas que se dan dentro de la secta de los testigos de Jehová. Es cierto que nadie lo obligó, pero hubiera dicho, veamos cómo le podemos ayudar porque está haciendo una obra que está beneficiando al sectarismo, así, está beneficiando al sectarismo, pero hubiera dicho, está beneficiando a la organización y hay que apoyarlo. Te das sí, cuenta que es un tema, adelante, adelante Junior. aunque hubiera sido una mentira, me hubiera dicho algo, pero no llegaría a decirme eso así tan crudo. ¿Por qué? Exacto. Porque ya los que estamos ahí y hemos visto, lamentablemente, el lavado de cerebro a ellos es tan grande que ellos no tienen sentimientos. Ellos no tienen sentimientos para nada, lamentablemente, y eso lo descubre uno Exacto. con el transcurrir de los años, Exacto. que ellos es tan fácil nada más que digan en la plataforma, fulano de tal fue expulsado y a los 30 segundos ya no, nadie le habla. Así es fácil y así es sencillo. Me la Y yo lo he ganaste, visto, me la ganaste. así es fácil, así es Exacto, sencillo. exacto. Entonces, esa cuestión a uno como padre le duele. ¿Por qué? Porque mi hijo en ese momento, él lo que trabajaba conmigo era nada más medio tiempo, porque tras de eso, para estar haciendo el bendito precursorado, y entonces él todos los ahorritos, todos los ahorros, ¡plum!, para irse a Guatemala. Ver la parte positiva, porque todo tiene una parte positiva. Bueno, conocer otra cultura, conocer otro modus vivendi, etcétera. Eso está bien. Sería lo único rescatable, ¿verdad? Porque yo creo que la aventura de salir del país, pues Exacto. no deja de ser positivo, pero la Obvio. manera creo que no era la, digamos, creo que no es la correcta, de que los exploten tanto, aunque ellos no se sientan explotados, ¿verdad? Porque Exacto. ese es el asunto, porque yo como padre, yo lo que quería era que él no gastara sus ahorros, de que la organización como tal le diera una ayuda, pero al ir por su propia voluntad, y entonces prácticamente tienen que obligarlos entonces para que pudiera acceder a esos fondos, ¿verdad? Qué Claro, cosa pues. más terrible en realidad. Y lo peor, Junior, es lo siguiente, que no van con un seguro de vida, que en cualquier momento les puede pasar algo, y si le llegara a pasar algo y tú lo reclamas por ser el papá, el padre, te van a decir, nadie lo obligó a ir, él fue por su propia cuenta, ¿sí o no? Bueno, bueno, un detalle ahí rescatable es que ¿Qué pasó? él sí llevaba, digamos, un seguro de viaje, un seguro viajero, por lo menos. Pagado Ese por sí lo llevaba. pagado por la sociedad No, no, Watchtower. no, 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 jamás pagado por mí. No, yo fui el que lo pagué, Ok, porque a él ya no le daba, o sea, a mi hijo, como decimos aquí en Costa Rica, ya no le daba la cobija para tanto. Entonces, y ve qué cosa más curiosa. Y mi esposa estuvo de acuerdo al 1000 por 1000, obviamente, como madre, como el sentimiento madre, y entonces le pagamos esa póliza para que él tuviera por lo menos gastos médicos asegurados. Y eso sí exacto. lo, digamos, eso lo pagué yo. Pero, digamos, pero sí con la aprobación y con, digamos, con el buen visto, con la buena, con el punto, ¿cómo sería? Se me fue, Ajá. o sea, con el check, digamos, de mi esposa. Ok, correcto. Sí, con la aprobación, con la idea de compartida contigo de que era lo Correcto, correcto. que Es cor- estábamos al 100% de acuerdo en ese aspecto. exacto. Pero aquí así nos damos cuenta y fíjate, entre más podemos cerrar, más nos podemos extender. Pero si te das cuenta, Junior, aquí el tema es el siguiente, de que por parte de la sociedad Watchtower, tú vas a exponer tu vida, vas a generar más adeptos, vas a llevar más literatura, vas a exponer más tiempo, pero nunca te va a compensar absolutamente con nada. Ni siquiera con un seguro de vida, porque ese seguro de vida tú se lo diste, pero por parte de la sociedad Watchtower. Y ojo,
Ojo audiencia, porque si dentro de la audiencia existiera un testigo de Jehová, analícelo esto, porque esto es real, esto es certero. Los miembros del cuerpo gobernante, y esto es sin duda, cuando viajan a otro país, no creo que salen nada más así con una mano por delante y otra por detrás. La misma sociedad Watchtower les paga todos los gastos. La misma sociedad, el mismo corporativismo les paga todos los gastos. No, no son sufragados por ellos, les paga todos los gastos, todos. Hasta los buenos hoteles 5 estrellas en donde son hospedados. Y esto nadie me lo va a dejar mentir. Personas que han vivido muy de cerca cuando llega un denominado ungido, miembro del cuerpo gobernante de la secta de los testigos de Jehová, son hospedados en buenos hoteles. Eso sin duda. Entonces, ¿cómo es posible que la gente de abajo se humille, se autohumille para vivir este tipo de vida? Si no hubiera sido por ti en ese momento, claro, qué bueno que no pasó nada absolutamente, Junior, pero en un momento dado, si hubiera requerido por algún accidente un seguro de vida, qué bueno que llevaba el tuyo, que tú le compraste, que tú le pagaste, pero no por la sociedad Watchtower. Pero bueno, Exactamente. qué bueno que no fue, que no hizo falta, que no se requirió, y bueno, hay que ser previsor. Pero esta es la Y gracias realidad. a que, y también de que gracias que ya en ese momento ya yo tenía la información, de que Ajá. ya yo sabía de hace muchos años, sé de Ujú. que ellos tienen que firmar un contrato cuando están haciendo una construcción de un salón y etcétera, que la Watchtower no se va a hacer cargo de nada, no, no somos caridad pública, que es lo que he escuchado siempre, ¿verdad? Claro, por Entonces supuesto. ya teniéndolo claro, o sea, ni siquiera esa parte Claro. la intenté, digamos, como decir, busquemos un seguro por otro lado, no, yo sé que no había. O sea, Ujú. esa parte sí la tenía clara. Claro, por supuesto. ¿Te acuerdas cuando hace un momento te comenté que cómo el sectarismo llega a controlar la vida de las personas? Ese fue el control. Tienes buena conexión porque aquí dice que se está perdiendo la conexión. Dame un segundito. Aquí Ahorita ya se reconectó. Eh, sí, sí, un momento Como que se pausó. A ver, un detalle aquí. ¿Te acuerdas hace un momento que te comentaba y les comentaba también a la audiencia que cómo el sectarismo llega a controlar ciertas situaciones? Y es aquí cuando llegó a controlar cierta situación. Vamos, fue una necesidad tuya y claro, y obviamente fue un deseo tuyo el que tu hijo fuera con un seguro de vida. De lo contrario, llegaría desprotegido al otro país. Sin es embargo, correcto. te orilló a ti, Junior, te orilló a ti a que tuvieras que comprar, hacer la erogación de un seguro de vida porque él tenía que salir fuera del país. Y eso Sí, fue por un correcto. tema, porque es tu hijo. Pero es Sí, correcto, pero es mi hijo. O sea, eso uno no lo piensa ni dos veces. es O correcto, sea, no fue algo ni siquiera que hubo que discutir. Fue algo que mi esposa y yo lo hablamos y ya los dos estamos de acuerdo. O sea, fue algo claro, es correcto. porque es Muy nuestro bien. hijo. Es así, es así. Entonces, aquí podemos decir, Junior, que la organización de los testigos de Jehová, el corporativismo de la Watchtower, específicamente, quiere todo para sí. Pero en cuestión de dar dinero a alguien, apoyar, absolutamente nada. Pero muy bien. Pues, Sí, yo les Junior, digo, dime, adelante. disculpe, yo les digo cuando he tenido la oportunidad de hablar con algún testigo de Jehová y siempre se quedan asombrados. Y lo primero que le dicen a uno es que si yo fui testigo de Jehová, yo nunca, porque ya uno conoce muchos términos, ¿verdad? Y Claro, yo siempre les he comentado, qué lástima que la relación de ustedes siempre va a ser unilateral, unilateral. Usted va a un estudio bíblico y yo que lo recibí es unilateral. O sea, usted no puede preguntar nada. En un exacto, estudio bíblico usted no puede preguntar nada. Y exacto. ellos están cómodos siempre. Ellos están cómodos Ujú. cuando ellos tienen el sartén por el mango. Ellos tienen que ir llevando la conversación a su Es correcto. estilo y hasta lo ponen a uno a leer los textos bíblicos y todo, para que uno se convenza que no le están diciendo mentiras. Es correcto, Junior, exacto. Junior, ¿con qué podemos cerrar para despedirnos de de la audiencia y dejar pues esta experiencia tuya de una persona un padre, un esposo que de alguna manera ha sido muy condescendiente con su familia?
que ha sido muy cariñoso con su familia, ha sido muy comprensible con su familia, pero que ha recibido un trato desigual. ¿Con qué pudiéramos cerrar este Junior, por favor? Bueno, creo que cuando yo comprendí Ujú. de que ellos son víctimas, Sí, tanto mi hijo como mi esposa son víctimas de una secta, claro. eso me ayuda día a día a Ujú. mantenerme firme y a no abandonarlos, Ok, porque claro. tengo la esperanza de que en algún momento salgan y tengan un hombro para llorar para ellos, Ok, perfecto. Muy, y que ellos entiendan de que, de que yo nunca los ataqué a ellos. Es que todos los testigos de Jehová creen que cuando uno les dice es que la organización, es que Anthony Morris se fue a comprar sus Macallan y eso, ujú. ellos ya lo ven a título personal y no, le vuelvo a repetir, es en contra de los titiriteros que estamos aquí. Exacto, es Es en correcto, contra de los titiriteros porque ellos son es correcto, víctimas. es Ellos no lo correcto. saben. Ellos son Perfecto. esclavos, pero es el colmo. Lo vimos en el broadcasting recién. Ellos son esclavos, pero tienen la bendición de poder escoger. Le están diciendo en su cara que tienen la bendición de Ujú. pudieron escoger a su esclavizador. Vean qué Claro, interesante. O sea, ve hasta dónde llega la manipulación. Y yo cuando he tenido la oportunidad de hablar con algún testigo que igual le digo yo, ¿cómo es posible de que si ustedes ven el broadcasting, o sea, pero ustedes lo analizan en serio ustedes analizan lo que les dicen poco inteligentes, les dicen una serie de cosas, cuando los han tratado de ovejas y en una atalaya le dicen que las ovejas son animales tontos y que se pueden dominar fácilmente, todo lo aceptan. O sea, qué increíble, o sea, qué lástima que, digamos, ellos no solamente perdieron la dignidad, perdieron los sentimientos, pero perdieron la dignidad también. Y esa es la es, lucha que estamos dando todos, porque todos tenemos que tener una dignidad, o sea, y sí, no puede ser posible que nos estén ofendiendo y ofendiendo y ofendiendo, es correcto. tratándonos de estúpidos todo el tiempo y nosotros simplemente, y ellos agachando las orejas siempre, y todo está bien. Lo Sí, dijo el sí, cuerpo gobernante de Jehová, el que amorosamente me está llamando la atención, ¿verdad? es correcto, así es. Pues Junior, aquí pudiéramos decir que entonces le pudiéramos decir a los testigos de Jehová, recuperen su dignidad, recupérenla, por favor. Es correcto. Pues, pues Junior, te agradezco mucho la participación, el darme la entrevista, una disculpa de antemano porque la teníamos programada a una hora determinada, me atrasé un poquito por temas de que tenía que trasladarme, pero agradezco mucho tu comprensión, agradezco el tiempo de espera y agradezco también que nos has aportado esta experiencia tuya, pues personal y también familiar que estás pasando hasta estos momentos. Y pues será un enorme placer, Junior, poder tenerte en otra ocasión para que nos platiques algo adicional, algún cambio que pudiera haber en tu vida familiar que tú consideres, ¿verdad? Que tú consideres que puedas compartir para el beneficio de muchas personas. Pues Junior, Claro que sí. nos estamos viendo para la próxima. Agradezco de nueva cuenta y audiencia. Si esta información, esta experiencia la consideran como de valor, por favor regáleme su like. Si no se han suscrito a mi canal, por favor de hacerlo. Y por otro lado, amigos, déjenos sus comentarios que de seguro Junior los leerá. Y te pido de favor, Junior, que puedas comentar algo al respecto. Está la carta siempre abierta cuando una persona la entrevisto que pueda comentar, hacer comentarios al respecto cuando leas algo, algún detalle que necesiten saber las personas, ¿sí? Siempre y cuando esté a tu alcance, ¿verdad? Claro que sí, Adelante. con mucho gusto. Y Dave, lo primero, desearles un año Exacto. 2022 Es muy correcto. bueno para todos Es correcto. y a echar para adelante, como dicen, ¿verdad? Es correcto, porque por cierto, es la primera entrevista del año que se está haciendo, entonces va a ser la primera entrevista del año que se va a transmitir en este canal de ustedes, amigos. Pues muchas gracias, Junior, y nos estaremos viendo en una próxima. Hasta la vista, muchas gracias.